cuando hay un tumor en cualquier parte del abdomen, lo primero que tenemos que ver es en qué parte mismo está. Ese tumor puede ser que se presente en la pared abdominal anterior, puede ser de las vísceras intraperitoneales, como por ejemplo, en caso del epigastrio, sería lo que es el lóbulo izquierdo del hígado, la que ocupa esa zona, el estómago y duodeno y el colon transverso, son los que van a proyectarse en el epigastrio cuando se trata de tumores de la cavidad peritoneal pulmonar. Y está la parte más posterior, en la región retroperitoneal, la zona 1 que hemos visto, que serían las vísceras retroperitoneales, que es ahí lo que vamos a encontrar, y el más frecuente de casi todos los tumores, el tumor del páncreas, que es la que va a proyectarse. Si bien es retroperitoneal, es un poco difícil que haga un bulto, un aumento de volumen en la región del epigastrio, pero en casos avanzados, tumores grandes, pues puede proyectarse en esa zona, o se puede palpar en la región del epigastrio. Entonces, como datos generales, es importante siempre edad y sexo. Eso siempre es fundamental, porque los tumores, y más todavía los tumores malignos, siempre van a presentarse en personas de edad avanzada. A partir de los 50 años siempre tenemos que pensar ya en una entidad neoplásica cuando se presenta cualquier sintomatología en nuestro paciente. O sea, ya tiene que estar en el ambiente pensando ya en un posible tumor, si viene con dolor, cualquiera de los síntomas que habíamos visto en la clase pasada, síndrome doloroso, lo que es la dispepsia, puede deberse a un tumor gástrico, un tumor duodenal, puede llegar a presentarse como cualquier otro síndrome doloroso, confundirnos a veces con una gastritis, a la misma litiasis vesicular, y ya se trata de un tumor, sobre todo en edad avanzada. No así cuando el paciente es joven, ahí sí es un poco más raro, pero puede presentarse también. También cuando hay un aumento de volumen en la región epigástrica que se corresponda a una víscera intraperitoneal, como por ejemplo el estómago, que es más frecuente, en los recién nacidos, en los niños pequeños, pues casi siempre se debe a enfermedades congénitas, como la hipertrofia congénita del píloro, que puede llegar a producir una obstrucción gástrica y producir un síndrome pilórico. Entonces la edad siempre va a ser importante, el sexo igual, como por ejemplo habíamos hablado, en una mujer, por ejemplo, uno puede, con un tacto vaginal, puede ver un dolor abdominal, se le hace un tacto vaginal, encontrarse un tumor en los anexos, un tumor en los ovarios, y ser un secundarismo de un tumor gástrico, que es el tumor de Krukenberg que hemos hablado. Entonces, siempre tenemos que ver esas posibilidades. Entonces, siempre va a ser importante tomar como datos generales, aparte de todos los datos generales que ustedes saben, la procedencia, el nombre completo del paciente, siempre tenemos que ver. Los motivos de consulta en los pacientes que tengan tumores del epigastrio puede ser el tumor, aumento de volumen, la bola, una pelota, que puede venir el paciente, tengo un bulto, te dice tengo una pelota, un aumento de volumen en el abdomen, y entonces eso puede ser motivo de consulta, como por ejemplo muy frecuente es del epigastrio la hernia epigástrica, que produce una tumoración, pero puede verse un tumor benigno de la pared abdominal, que por ejemplo tratarse un lipoma, o tratarse de un tumor de las vísceras intraabdominales, como ya vimos. El dolor, que ya hablamos en la clase pasada, las características del dolor, que puede deberse a un cáncer gástrico o un cáncer vesicular y producir los dolores que ya vimos las características, que tiene su ritmo, su periodicidad, que es discontinuo, puede llegar a pasar a ser dolores continuos. Estudiaron, leyeron el cuadrito que les di de los dolores que pueden ser rítmicos y después pueden pasar a ser un dolor, puede convertirse en otro tipo de dolor, y sobre todo los tumores son los que pueden hacer eso. Entonces tenemos que ver siempre
trastornos digestivos, como la indigestión, la pirosis, las náuseas, el vómito, la dispepsia, que la definimos en la clase pasada también, la hematemesis ocasional, el paciente empieza a vomitar sangre y puede ser ese el motivo de consulta y debe ser un tumor gástrico, un tumor duodenal, la ictericia, cuando se trata sobre todo de un tumor pancreático o de un ampuloma de la zona pancreato-duodenal que comprime a la vía biliar principal secundariamente y eso produce la ictericia, y el paciente con coloración amarilla, de la piel, de la mucosa, de la esclera. Entonces eso puede ser una manifestación que pueda llevar al paciente a consultar y tratarse de un tumor de la zona epigástrica. De acuerdo a eso, tenemos que ir viendo en qué parte puede ser ese tumor. Entonces, y por supuesto manifestaciones generales que siempre van a estar presentes en los tumores, sobre todo tumores malignos, tenia, la anorexia, el peso, la debilidad, todo eso puede llevar al paciente o ser un motivo que pueda consultar y se fue estudiando, consultó con el clínico y descubrirse que tiene un tumor gástrico, un tumor pancreático y después de ahí es derivado con el cirujano. Entonces, en el examen físico tenemos que ver la inspección. La inspección es fundamental, que ya hablamos de todo esto, que es lo que tenemos que ver, la forma del abdomen, si hay simetría, asimetría, la coloración. Y en los tumores, que es importante, es ver, diferenciar si ese tumor es de la pared, si es dentro del abdomen o si es retroperitoneal. Y para eso habíamos visto los signos o la maniobra de Bouchard-Court y la prueba de Carnet que vimos cuando estudiamos epidemiología general del abdomen. ¿En qué consiste la maniobra de Carnet? Acostar a nuestro paciente, desvestirlo por supuesto, inspeccionarlo y pedirle al paciente que trate de levantarse o de que levante las piernas, con eso hace la contracción abdominal y entonces cambia el tamaño o la forma del tumor. ¿Qué pasa? Si es de la pared, el tumor debe de aumentar o por lo menos mantener el mismo tamaño, porque hace la presión y la pared se contrae y eso hace que aumente, que protruye más, sobre todo cuando hay una hernia epigástrica, que es un tumor de la pared, un lipoma, que es un tumor de la pared. Entonces, para eso es. En cambio, si la tumoración, el aumento de volumen, desaparece o por lo menos disminuye su tamaño, pues se trata de un tumor intraabdominal. ¿Está bien? Porque aleja la pared peritoneal, la pared abdominal del peritoneo, entonces el tumor no tiene nada que ver con la pared. Cuando se contrae, el tumor baja, desciende y entonces hace que disminuya o incluso desaparezca. Eso ya depende ya del tamaño del tumor. Si es un tumor grande, pues igual va a estar comprimiendo la pared, entonces igual se va a ver, pero por lo menos va a disminuir el tumor. Sin embargo, si está en la pared, si hace la fuerza, el tumor sobresale, es más grande. Entonces, esa es la prueba de Carnet. La de Bouchard-Court es casi lo mismo, sino que es agarrar y tratar de hacerlo la movilización, si haciendo desciende o si se puede llegar a palpar en caso de que sea la pared. Cuando es intraabdominal no se puede porque desaparece el tumor y no es más difícil de palpar. Entonces eso es lo que tenemos que ver, aparte de todos los signos que tenemos que ver, el signo de la doctora, ¿quién era la doctora que iba a averiguar, que iba a estudiar la historia del nódulo de María José? ¿No era usted doctora? ¿No lo leyó? ¿No averiguó? No. Entonces yo voy a seguir mintiéndole y ustedes se quedan ahí sin averiguar. Todo lo que yo digo lo van a creer. Nadie leyó de la historia de la... Bueno. Entonces todo eso tenemos que buscar también, los signos, el cambio de coloración de la piel, la presencia de cicatrices, todo lo que ya habíamos visto. Para no perder el tiempo, ya resumido, no, ya te voy a... Parece que ustedes son estudiantes de medicina y tienen que estudiar autodidacta. No es todo lo que yo diga se queda ahí, ustedes tienen que ir a profundizar. A la palpación, los tumores tenemos que ver la forma, el tamaño de ese tumor, la superficie, si es lisa, irregular, la consistencia, si es firme o renitente, la movilidad, la sensibilidad. Y hay una cosa que también que tenemos que ver en caso de que sospechamos una hernia, la reductibilidad. Si
se reduce o no se reduce esa tumoración. ¿Qué quiere decir eso? Si lo podemos meter todo o disminuir su tamaño y se mantiene igual. Sobre todo cuando es una hernia epigástrica que está atascada, está complicada, no entra más esa tumoración, entonces está atascada. Entonces esa es la reductibilidad. Los signos palpatorios que nos van a ayudar a la localización anatómica van a ser la movilidad respiratoria, que sobre todo ya cuando es intraabdominal. Si es de la pared, pues no sirve esto. La pared abdominal vamos a ver la movilidad, pero con la mano, la palpación, pero con la movilidad respiratoria ya es a la inspección y a la palpación cuando se trata de un tumor intraabdominal. Sobre todo lo que van a tener movilidad respiratoria, eso quiere decir que cuando estamos mirando, observando a nuestro paciente, ese aumento de volumen, cada vez que el paciente respira, se mueve o no se mueve, y si se mueve, en qué sentido se mueve. Y eso es porque tiene relación íntima con el diafragma. Como por ejemplo el hígado. El hígado es el que más cercano va a estar al diafragma, está pegado ya al diafragma. Entonces, cada vez que se contrae el diafragma va a hacer que se mueva el hígado, y si tiene una tumoración, pues se mueve ese tumor. Entonces, en el hígado, el lóbulo izquierdo, sobre todo, y ocasionalmente el tumor gástrico, cuando está adherido ya al hígado, va a tener esa movilidad respiratoria. Entonces, si ustedes ven una tumoración que va moviéndose, ya hay que pensar directamente de que ese tumor está anatómicamente ubicado en el hígado, sobre todo en su lóbulo izquierdo, o puede tratarse de un tumor del estómago que está adherido, está pegado al hígado, sobre todo las partes superiores del estómago. Lo otro es el límite superior del tumor, que si llega a perderse bajo el reborde costal, se trata de un tumor del hígado y de la curvatura mayor del estómago. No podemos llegar a palpar su límite superior porque está dentro de la cavidad torácica. No es que esté dentro de la cavidad torácica como tal, sino que ya está por debajo del reborde costal, de la parrilla costal, que ya es la zona torácica. Entonces uno no vamos a poder llegar a palpar, hacemos la palpación para tratar de delimitar hasta dónde llega el tumor, y no vamos a llegar a delimitar eso porque ya está las costillas y se mete dentro del tórax prácticamente el tumor. Entonces eso ya nos habla a favor de que el tumor es del hígado y la curvatura mayor del estómago, que no vamos a llegar a... No va a ser así un tumor, por ejemplo, un tumor en el colon transverso, que nosotros podemos llegar a palpar y llegamos a delimitarlo bien. Llega una parte que ya termina el tumor, no se mete tan arriba, no sé que sea un tumor muy gigantesco ya, que llegue a avanzar, que es difícil, porque si crece va a crecer hacia abajo y no hacia arriba. Entonces, sin embargo, en el hígado, pues el tumor va subiendo, va metiéndose debajo del reborde costal y no vamos a llegar a palpar. La movilidad provocada por la palpación también nos ayuda a orientarnos en qué órgano puede estar localizado la tumoración. En los tumores gástricos y tumores colónicos en general, incluso los sentidos se van a mover, sobre todo en el colon transverso, en este caso, que estamos hablando porque en la zona epigástrica. Si hay un tumor en el colon transverso, nosotros vamos a llegar a palparlo y vamos a tratar de movilizarlo hacia los lados, transversalmente y verticalmente. Y el tumor del colon no vamos a poder movilizarlo de arriba hacia abajo, sino que transversalmente, porque sigue el sentido del órgano que está atravesado. Entonces, con eso, si nosotros llegamos a palpar y movemos así, ya podemos decir que es un tumor del colon transverso. Si llegamos a moverlo de arriba hacia abajo, pues se trata del estómago, y que puede llegar también a tener los dos movimientos, pues hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, porque el órgano sigue una curvatura, y entonces se mueve en ese sentido. Los tumores que están fijos, que son tumores propios de los tumores retroperitoneales, eso sí no lo vamos a poder movilizar. Con mucho trabajo vamos a llegar a palparlo, pero no vamos a poder agarrar y tratar de movilizarlo porque está en el retroperitoneo.
y está pegado a la pared, sobre todo el páncreas, es un complejo ahí que está de un lado el duodeno abrazándolo y del otro lado el bazo, y lo tiene fijo, y por delante tiene otra vez el estómago. Es difícil que agarre un tumor y tratar de movilizarlo. Van a llegar a palpar un aumento de volumen, un tumor, una masa, pero es fijo, no se llega a mover. Entonces, por eso ya nosotros podemos pensar que es un tumor del retroperitoneo, de páncreas en este caso. Y si son pequeños o medianos, de sensación de profundidad, que va a dar una sensación de profundidad, que está muy profundo, porque nosotros vamos a llegar a palpar piel, tejido celular, toda la pared abdominal, todo el epiplón, el estómago que está por delante, y allá a lo profundo, en una palpación bien profunda, vamos a llegar a tocar un tumor, sobre todo si el tumor es pequeño o mediano, que está en el páncreas, que está hasta atrás. Entonces te da esa sensación de profundidad, estos tumores del retroperitoneo. ¿Está bien? ¿Entendieron de ahí? La percusión, vamos a dar un cuadrito que diferencia en la percusión a los tumores también, que nos ayuda a ver qué es lo que vamos a encontrar en un tumor. Esto ya más o menos tiene que saber. Cuando hay tumor, que es una masa sólida, la percusión que me va a dar matidez, porque es algo duro y entonces emite un sonido sordo, apagado. Entonces lo que vamos a encontrar es matidez, sobre todo cuando el tumor en el hígado, tumor en el estómago y en el colon. En caso de los tumores que están en el retroperitoneal, sobre todo el páncreas, va a dar un signo característico, que es la sonoridad pretumoral. O sea, hay un sonido sonoro, en vez de haber matidez, hay una sonoridad. Pero ¿por qué va a haber sonoridad si hay una masa? Le dicen pretumoral porque hay un espacio, está el tumor, como está bien atrás, hay un espacio que le da el estómago y toda la pared abdominal. Entonces se queda como un espacio, y ahí como que se acumula el gas, y entonces eso va a dar la sonoridad pretumoral. Hay un tumor, se palpa un tumor, y sin embargo cuando percute, en vez de haber una matidez, hay sonoridad. Entonces eso también ya nos ayuda a pensar de que el tumor está atrás, está en el retroperitoneo, que lo más probable que sea del páncreas. Entonces ahí ya es una forma también de diferenciar si el tumor es de atrás del retroperitoneo o si es de algún órgano intraperitoneal, del hígado o del estómago en estos casos, que en esos casos tiene que ser matidez, ¿entienden? En vez de la matidez hay sonoridad, que es una sonoridad pretumoral por ese espacio que se forma ahí. Entonces, el tumor del hígado, vamos a más o menos describir lo que dice, de acuerdo a lo que hemos dicho hasta ahora, se pierde bajo el reborde costal, no podemos llegar a delimitarlo, la parte superior, es móvil con la respiración, o sea, tiene movilidad respiratoria, es mate a la percusión, y su forma y superficie es variable, depende del tamaño del tumor muchas veces, y puede tener superficie lisa y superficie irregular, entonces es muy variable. El tumor cuando se encuentra en el estómago generalmente es de forma irregular, límite superior bien delimitado cuando el tumor se localiza en el antro o en la parte media. Se pierde bajo el reborde costal izquierda si está ubicado en la parte alta de la curvatura mayor o en el fondo. O sea, depende en qué localización va a tener el tumor, el estómago, porque el estómago es un órgano grande y que incluso tiene una parte torácica prácticamente, que en la parte superior, el cardia, por ejemplo. Entonces, dependencia en qué parte, no es lo mismo un tumor que está en la curvatura mayor, bien hacia arriba, que un tumor que está cerca del píloro, en la zona cardia, incluso ya puede salir de la zona epigástrica, porque es un tumor que ocupa todo el epigastrio, una forma ocupada, como la forma del estómago. Entonces, en dependencia de dónde está localizado, pues va a tener esta característica. Y si está adherido al hígado, pues esa adherencia le va a dar esa movilidad respiratoria que ya le expliqué. Cada vez que se mueve, se contrae el diafragma, va a movilizar al hígado, y eso secundariamente moviliza al tumor gástrico que está pegado ahí. Si no está adherido, pues va a ser inmóvil, no tiene nada que ver, porque no tiene relación con el diafragma, el estómago.
A la percusión va a tener matidez, como todos los tumores que vamos a tener matidez. El tumor del colon transverso, su forma es apoyonada, irregular por la afra que tiene el intestino grueso, esas curvitas que tiene. Entonces, esa misma forma va a mantener, tiene tamaño variable, límite superior bien delimitado, te pueden tocar, como le dije, y llega un momento que hay un hueco y se delimita su tumor. Podemos saber hasta acá llega, no llega a meterse debajo de la parrilla cortal. No tiene movilidad respiratoria porque no tiene contacto, no tiene relación con el diafragma. No llega a adherirse al hígado porque antes de que llegue al hígado está el estómago, está el epiplón, entonces es difícil que se adhiera al hígado. Entonces no va a tener movilidad respiratoria, pero sí va a tener movilidad a la palpación, como les dije. Ustedes pueden agarrar el tumor y movilizarlo al sentido, así en sentido transversal, porque sigue el sentido del órgano. Entonces va a tener esa movilidad. Y en la percusión va a tener matidez mayor en un tumor. El tumor pancreático o cualquier otro tumor del retroperitoneal, que es más frecuente ser del páncreas, va a tener una forma variable, no tiene movilidad respiratoria porque no hay contacto con el diafragma. Aparte es un órgano fijo, como les dije, está fijado ahí a la pared posterior, ni tampoco a la palpación, no vamos a llegar a esos tumores fijos, y va a tener la característica de que tiene una sonoridad pretumoral a la percusión. Entonces, un tumor, por más que se vea, ya cuando se ve un aumento de volumen del epigastrio y si es del retroperitoneal, tiene que ser bastante grande. Entonces, ¿cómo lo van a diferenciar? Pues tratando de palparlo, tratando de movilizarlo, va a ser fijo, no se mueve ni con la respiración, y cuando hace la percusión, pues va a tener una sonoridad. En vez de haber matidez, va a haber sonoridad. ¿Está bien? Entonces, de ahí, como les dije, este cuadrito, que es lo mismo. Cuando se trata de un tumor del hígado, va a haber movilidad respiratoria, sí, porque la relación que tiene con el diafragma. Su límite superior es palpable, no, porque se mete debajo del reborde, pero el límite inferior sí va a tener matidez y no hay sonoridad. El estómago, lo normal, o sea, generalmente no tiene movilidad respiratoria. ¿Cuándo va a tener movilidad respiratoria? Cuando está adherido, ya es una etapa avanzada y está adherido al hígado, y eso le da una movilidad indirecta. Límite superior palpable sí, pero acuérdense que depende mucho de la localización otra vez en el estómago. Si es uno que está bien superior en el cardio, por ejemplo, no va a tener tampoco límite superior porque va a crecer hacia arriba. Va a tener matidez tumoral y no sonoridad pretumoral. El colon transverso no tiene movilidad respiratoria, tiene un límite superior bien palpable, matidez y no hay sonoridad. En el páncreas no hay movimiento, no hay movilidad ni respiratoria ni palpatoria, tiene límite superior, hay matidez en caso de que sea muy grande y esté ya bien avanzado, pero lo más normal, lo más frecuente es que tenga sonoridad pretumoral. Entonces puede llegar a presentarse las dos cosas. ¿Está bien? Los métodos auxiliares de diagnóstico, lo que más se utiliza, hay que hacerle estudios generales, depende mucho de la localización, la sospecha anatómica que tenemos, de dónde va a ser el tumor. Podemos pedirle marcadores tumorales, sea 19-9, por ejemplo, para el tumor pancreático. Eso ya es dependencia del tumor. Y sobre todo los estudios imagenológicos, la tomografía contrastada, que es el gold estándar en la actualidad, que es con lo que vamos a localizar la tumoración bien anatómicamente, versus características, las relaciones anatómicas que va a tener, y sobre todo si hay presencia de algún secundarismo, no si ya metastasis en algún lado, en general. Por eso la tomografía pues nos sirve para estudiar todo. Si hacemos, por ejemplo, un barrido tomográfico, incluso podemos hacerlo tomografía de cráneo, tomografía de tórax y abdomen, pelvis,
para ver, porque muchas veces puede ser un secundarismo, o sea, un tumor que su tumor primario está en otro lado, como por ejemplo un tumor testicular metastiza al estómago y producirme un aumento de volumen en el epigastrio, o puede ser al revés. Un tumor gástrico no vemos nada en el estómago, en caso de las mujeres, y en la tomografía se ve que tiene un tumor en el ovario, y entonces es un secundarismo del estómago, el tumor del brújelo. Entonces, los estudios auxiliares siempre van a depender de la sospecha diagnóstica que vamos a tener, pero lo que más se utiliza son las tomografías, de ahí están las resonancias. El rayo X es muy útil, o era muy útil, sobre todo en el pasado. La actualidad ya cada vez pierde más valor, pero en su momento, sobre todo las radiografías contrastadas, se le da de tomar contraste al paciente y se hace muestras, sobre todo son útiles hasta ahora para las tumoraciones del estómago, que vamos a ver la forma en que se presentan y demás. Y sobre todo, por ejemplo, o sea, por supuesto siempre tenemos que realizarles estudios generales, tomogramas, los estudios de rutina, y en dependencia de nuestro paciente, pues le vamos a ir indicando. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Entendieron más o menos? Esto es realmente continuación de la clase pasada, algo corto, algo sencillo, pero igual traten de profundizarlo más en su bibliografía, el día escolar, en el capítulo 6, la parte 3, en este librito. Ahí es donde viene bien, pero no viene tan bueno. Les recomiendo que lean este libro, y por supuesto otros libros más actualizados como el Savington, el Schwartz, pueden estudiar. Entonces, ¿no tienen duda? ¿Alguna pregunta? Por hoy, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.